Hacía usted ahora referencia a que este tipo de cirugía podemos subdividirla en dos grandes grupos de pacientes que buscan someterse a ella. Es decir, aquellos que buscan corregir una problemática a nivel funcional y aquellos otros, aquellos o aquellas, el sexo aquí es indiferente, que buscan más que la funcionalidad, el aspecto estético, ¿no? ¿Cuál de estos dos grupos es el que más demanda este tipo de cirugía? Bueno, es que esta división que estás haciendo, Carlos, aunque es Sí. real, no es blanco y negro. Y en todo Ajá. paciente hay un componente estético y un componente funcional. Me explico. Ningún paciente querrá operarse para mejorar su función masticatoria o su función respiratoria si esto va a empeorar su estética. O al Claro. contrario, ningún paciente va a mejorar la estética a costa de empeorar su función masticatoria o su función respiratoria, con lo cual Ujú. los dos parámetros están muy vinculados y no los podemos separar. Claro. Normalmente existe una evolución por parte del paciente en cuanto a la aceptación de la cirugía. Típicamente el paciente al cual se le plantea una cirugía ortognática, la primera reacción es de sorpresa. Yo tengo que operarme de esto, yo tengo que Sí. someterme a esta intervención, ¿por qué no? Una vez explicas los motivos, los pacientes lo entienden. Y Ujú. suele ser más fácil aceptar los cambios por razones funcionales, a no ser que haya una gran deformidad o un gran complejo. Suelen ser más fácil aceptar los cambios por razones funcionales que por razones estéticas. No Claro. obstante, a medida que se va acercando el día de la cirugía, el paciente va normalmente sacando cada vez más el tema estético. Oye, ¿y esto lo podemos arreglar también? Oye, ¿y esto se podría cambiar? ¿O esto cómo quedará? Y al final Sí. te das cuenta de que subyacentemente había una motivación estética también escondida, con lo cual existen las dos, la motivación Claro. estética y la motivación funcional, que son inseparables. Inseparables e incluso complementarias, ¿verdad? Claro, así es, En muchos casos. en Claro, efecto. a ver, doctor Virre, estamos en este momento en verano, prácticamente estamos en pleno verano. La pregunta es, ¿existe alguna época del año más propensa, más aconsejable para someterse a este tipo de cirugía o el factor, digamos, estacional es indiferente? Es una pregunta muy frecuente en esta época del año. Y en el caso de la cirugía ortognática no hay ninguna estacionalidad. La mejor época para operarse de cirugía ortognática es cuando cuando al paciente le vaya bien. Es una cirugía Ujú. electiva a la cual el paciente puede y debe, de hecho, organizar su agenda para hacerlo cuando en su calendario laboral, festivo, Ujú. encaje mejor. A diferencia de otras cirugías o otros tratamientos estéticos, como puede ser el láser, donde es importantísimo evitar la exposición al sol, y entonces, aunque no sea imposible hacerlo en verano, pero quizás es más antipático, es más engorroso hacerlo en verano, ¿no? Pero en caso de la cirugía Claro. ortognática no hay ninguna estacionalidad. Bien, antes de hablar de los lifting faciales y para cerrar un poco el tema de la cirugía ortognática, una vez se ha llevado a efecto esta intervención con alguna de las modalidades que hemos comentado, cirugía monomaxilar, en fin, bimaxilar, etcétera, y el paciente, digamos, ya sale de quirófano, este reacondicionamiento, digámoslo así, de los huesos de la cara, ¿cuánto tiempo, cuál es el proceso posoperatorio para que el paciente o la paciente recupere la normalidad funcional y estética? Es rápido, pero déjame hacer un pequeño inciso. Sí. Como estamos moviendo los huesos donde están los dientes, y fíjate bien que nosotros detectamos un grosor tan fino como el simple grosor de una hoja de papel entre los dientes, con lo Ujú. cual es necesario, en la mayoría de los casos, un soporte ortodóntico para preparar los dientes al movimiento que van a hacer los huesos donde se hallan, ¿de acuerdo? Claro, claro. Por lo tanto, existe una preparación ortodóntica previa llamada ortodoncia prequirúrgica, que a Ujú. veces es muy corta y prácticamente inexistente en algunos casos, y una ortodoncia postquirúrgica, que es la que acaba de ajustar la oclusión y la función masticatoria, ¿de acuerdo? Dicho esto, la recuperación de la cirugía es rápida. ¿Qué quiere decir?
que en el caso de la cirugía más compleja ortognática, que puede ser una cirugía bimaxilar segmentada con mentoplastia, rinoplastia, pómulos, suele ser una cirugía de un ingreso de menos de 24 horas, es decir, el paciente pasa una noche en la clínica y posteriormente va a su domicilio, y a partir de aquí utilizamos una máscara de crioterapia en la cual se aplica frío a la cara por un periodo de 3 días, y si logramos realmente aplicar este frío durante 3 días, la inflamación es mínima, lo cual quiere decir que la recuperación empieza desde una zona muy cómoda, con muy poca inflamación, y a la semana ya tenemos una cara prácticamente apta para empezar a hacer una vida social normal. Según el tipo de trabajo que haga el paciente, si es más de oficina o una labor más física, pues la reincorporación a la vida laboral se puede hacer tan pronto como a la semana o a las 2 semanas. A la semana en caso de trabajos más de despacho, a las 2 semanas en caso de trabajos más físicos o más de caras al público.